Buenos días, informa Visión 7, conferencia de prensa de las abuelas de Plaza de Mayo. Estamos en vivo con este tema. Laura Mayocchi, adelante. Muchísimas gracias por acompañarnos, aquí en la sede de abuelas, acá, Estela de Carlotto, acompañada por sus abogados, por Alan Ayud, también las integrantes de abuelas y por supuesto nietos recuperados, están dando el comienzo a esta conferencia de prensa. La escuchamos. Las preguntas, el debate, están nuestros abogados, están nuestros nietos, los organismos de derechos humanos hermanos, y todos tenemos la misma opinión, el mismo camino, la misma meta. Novedades sobre el caso Herrera de Noble. Las abuelas seguimos buscando la verdad. Estamos reunidos para informar sobre el resultado del segundo cotejo de los ADN de Marcela y Felipe, que luego de años de que las familias querellantes, abuelas y la justicia lo solicitaran, accedieron a realizarse los exámenes de ADN en el Banco Nacional de Datos Genéticos, como marca la ley. El viernes 15 de julio cerró la segunda etapa del cotejo de los perfiles genéticos de Marcela y Felipe con los familiares que buscan niños secuestrados entre 1975 y 1976. El Banco Nacional de Datos Genéticos comunicó a todas las partes que el ADN de Marcela fue entrecruzado con el de 55 familias. En 52 casos los perfiles genéticos excluyeron, pero en 3 casos la información genética disponible resultó insuficiente para excluir o confirmar el vínculo biológico. En el caso de Felipe, el ADN fue entrecruzado con 57 familias y con una de ellas no se pudo arribar a un resultado concluyente. Esto significa que la información genética de 3 familias, ya que la de Felipe coincide con una de las de Marcela, no alcanza para determinar si Felipe y Marcela mantienen parentesco o no con ellas. El banco se encuentra en permanente construcción, ya que existen muchas familias que desconocían que sus hijas o nueras se encontraban embarazadas al momento de desaparecer. Gracias a investigaciones, a partir de testimonios de sobrevivientes de centros clandestinos de detención, lentamente se han ido reconstruyendo casos de embarazadas e incorporando el perfil genético de sus familias al banco. Es por eso que no existe un resultado negativo. Las abuelas continuamos expectantes a los nuevos cotejos y a la posibilidad de que el banco se complete para saber si Marcela y Felipe son o no hijos de desaparecidos. El cotejo con el resto del banco continuará luego de la feria judicial. Solo entonces habrá concluido la pericia. Lo que sí está aprobado desde 2002 es que los expedientes fueron armados y que hubo una sustracción y retención de 2 chicos, como así también que fue alterada ilegalmente su identidad. Mantenemos cautela, ya que han existido fundadas irregularidades en la causa, como la última noticia que señala que la exdirectora del banco, Ana María Di Leonardo, al jubilarse, se llevó una computadora. La misma podría contener información genética de los familiares de desaparecidos, pero no podía contar con aquellos datos incorporados al banco luego del alejamiento de la doctora Di Leonardo. Después nos vamos a referir más detalladamente a esta duda. Nos dicen que pidamos disculpas, pero disculpas deberían pedir el Estado terrorista que borró las huellas de nuestros familiares. Disculpas deberían pedir quienes ocultan información para que no podamos encontrar a nuestros nietos, quienes utilizan nuestro dolor para hacer oportunismo político, quienes mantienen pactos de silencio para que a 35 años del último golpe de Estado no podamos saber qué ocurrió con nuestros hijos
y dónde están los cientos de nietos que aún faltan encontrar. Las abuelas de Plaza de Mayo hace 34 años que venimos buscando a nuestros nietos desaparecidos durante la última dictadura militar. El terrorismo de Estado mató a nuestros hijos y se robó sus niños, nuestros nietos. Los secuestró, los escondió, les cambió su identidad y ocultó toda información que nos hiciera posible llegar a ellos. Desde que empezamos este camino visitando orfanatos, juzgados de menores, hospitales, casas cunas, jardines de infantes, preguntamos a quienes pudieran tener algún dato que nos acercara a ellos. Siempre con el anhelo de encontrarlos, primero para cambiarles los pañales, luego con la ilusión de llevarlos al jardín, más tarde acompañarlos a la escuela primaria y poder contarles quiénes fueron sus padres, y así hasta el día de hoy. Cuando comenzamos esta lucha, jamás pensamos que estaríamos buscando a hombres y mujeres de más de 30 años, incluso ya padres. A pesar del dolor que nos causa esta herida de saber que en algún lugar se encuentran los hijos de nuestros hijos y que la impunidad de años y los pactos de silencio no nos dejan abrazarlos, siempre elegimos el camino de la justicia y sus tiempos. Detrás de cada nieto hay una familia, personas de carne y hueso que no vemos la hora de saber dónde está, cómo fue su vida. El tiempo pasa inexorablemente y año a año una abuela se nos va sin haber podido conocer a su nieto o nieta. Este delito atroz, permanente de lesa humanidad, solo podrá cerrarse cuando los que saben dónde están nuestros nietos tengan la compasión de decirlo. Queremos saber dónde están y recuperarlos. Estamos dispuestos a las preguntas de los medios. Bueno, para Visión 7, Canal 7 de la televisión pública, la pregunta es, dado los cotejos que ustedes acaban de publicar así oficialmente, la pregunta es también en este marco, se hablaba de una computadora faltante, se hablan de que ustedes deben pedir disculpas, se hablaba también de un acoso periodístico a los hermanos Nobles, inclusive hasta llegaron a pedir de parte de la defensa de los hermanos Felipe y Marcela Noble Herrera el cierre de la causa. Quería saber cuál era la respuesta de ustedes y además cómo continúa entonces esta investigación. Bueno, le doy la palabra al abogado porque es jurídica la pregunta. Ahí está. Sí. Bueno, en primer lugar, lo que falta es continuar el entrecruzamiento con las familias que buscan chicos desaparecidos del año 77 en adelante y completar el estudio con estas 3 familias con las cuales no se pudo arribar a un resultado concluyente. Esto en lo más inmediato, digamos. Después, lo que Abuelas sigue haciendo, nunca dejó de hacer, no por este caso, sino en general, es continuar investigando casos de mujeres que al ser secuestradas, desaparecidas por la dictadura militar, pudieran estar embarazadas y su familia no lo conociera, ese dato. Así, para que se den una idea, en los últimos 4 años se incorporaron al Banco Nacional de Datos Genéticos, en el último año se incorporaron al Banco Nacional de Datos Genéticos 4 familias, en los últimos 5 años se incorporaron 66 familias, estamos hablando de una cantidad muy grande, un 25% del total de familias que hay en el banco se incorporó en los últimos 5 años. Eso lo que permite es realizar comparaciones con los de todos aquellos que fueron analizados en el Banco Nacional de Datos Genéticos y se obtuvo un resultado, digamos, que no permitió verificar su identidad. Eso se va a continuar haciendo con Marcela y Felipe Noble Herrera, como con tantas otras personas que se analizaron, ya sea voluntariamente o por orden judicial, y no pudieron saber su identidad, no se pudo esclarecer su identidad. Así que eso es, digamos, lo que queda por delante. En todo caso, la causa podrá quedar,
si se quiere, suspendida o no. Eso tendrá que resolver la jueza en función de cómo también categoriza los delitos reprochados a Herrera de Noble, que como se dice en el informe, en lo que leyó Estela recién, algunos de ellos ya están comprobados. En todo caso, lo que se discute es la prescripción, pero está fuera de duda que la adopción fue ilegal, y en ese sentido tendrá que tomar la jueza una definición. Lo interesante es que continúa la investigación de apropiación de niños relacionadas a este caso también, independientemente de las resoluciones judiciales. Para que el ADN de Felipe y Marcela queden en el Banco Nacional de Datos Genéticos, precisamente para que se sigan cotejando si hay nuevas personas que dejan su ADN. ¿Necesitan una autorización judicial? ¿Ya está. Automáticamente? La justicia ya dispuso que queden en el Banco Nacional de Datos Genéticos sus muestras, porque así lo dice la ley y así se ha hecho con todos los demás casos. Entonces, esto está fuera de discusión. Nosotros, por supuesto, estamos acostumbrados a ver en esta causa que siempre se trata de exceptuar la ley. Es lo que trataron de hacer durante estos 10 años, que no se aplique la ley. Así que no nos sorprendería que ahora vengan planteos para tratar de incumplir la ley nuevamente. Pero la realidad es que esto ya está resuelto por la justicia y no deben haber modificaciones. Claro, lo lamentable es que algunos medios, felizmente, no todos, no dicen la verdad. Tergiversan la realidad, hablan de que se cierra la causa, hablan como que hemos mortificado, victimizado desde nosotros a estos jóvenes, y no es cierto. Después, al término de esta conferencia, les vamos a entregar un documento preparado por la institución, detallado, paso a paso, y léanlo por favor, transmítanlo en sus medios tal cual está ahí, porque es la estricta verdad cronológica desde cuando las abuelas empezamos el caso Herrera de Noble. En el 84 recibimos las primeras denuncias. Las estudiamos como todas las denuncias, con cautela, con observación, con una investigación interna para corroborar la posibilidad de que esto fuera así. En todos los casos hacemos lo mismo. Como era una adopción, no era una sustracción, no habían sido anotados como hijos propios, sino adoptados aparentemente con la ley, fuimos a conversar con la señora de Noble, 3 abuelas, en el 92, porque era una civil. Con esa inocencia dijimos, seguramente ignora la señora que adoptó hijos buscados por las abuelas de Plaza de Mayo, que ya nos había ocurrido en unos cuantos casos que fueron resueltos de manera cordial. Cuando se adopta un chico se abre la puerta para la felicidad y libertad de ese chico. En este caso no nos recibió Magnieto. La primera vez quedó impactado y quedó en hablar. En la segunda oportunidad insistió en la negativa y propuso decirnos los nombres de las madres que abandonaron los chicos si le dábamos los nombres de los denunciantes. Nosotros lo interpretamos, creo que a todas luces era un chantaje. Cambiar nuestra información por otra información. El mismo chantaje que nos han querido arrimar más de uno cuando dijeron hagan una ley de perdón para los apropiadores y les entregamos los chicos. A costa de la indignidad, jamás vamos a recuperar un nieto, sino por el camino que corresponde, que es el de la justicia. Hubo un impas hasta el año 2003. ¿Cómo pueden echarnos las culpas de que nosotros mortificamos a los chicos cuando esta señora hace un comunicado en su medio diciendo que ella también duda del origen? Llevó los chicos a la justicia, le dijo a la justicia, señores, analícenlos porque no son, tienen otro origen, todo lo contrario. Y después empieza una guerra terrible hacia el camino de la verdad, muy sofisticada, y en estos últimos tiempos con alianzas espurias de los que quieren votos
y se hacen alianzas para echar culpas y querer que pidamos perdón. La realidad es que nunca dijimos son, dijimos pueden ser, como en todos los casos. La realidad es que el que apropia a un chico, tenga el nombre que tenga y el dinero que tenga, si es ilegal y bajo el terrorismo de Estado, es un delincuente, sea quien sea. Y nosotros buscamos eso, y en ese camino estamos. Si no llegan a ser, vamos a tener que empezar la búsqueda de aquellas abuelas o familias que se ilusionaron. Nos pasó muchísimas veces, no es el único caso. Si llegan a ser, ojalá alguno de ellos sea, el camino de ellos empieza para la libertad y la verdad, que es lo que tendría que haber pasado antes, si quien tuvo a su cargo esos chicos o los abogados costosos que lo manejan hubieran permitido. Así que acá no hay culpas. Al contrario, vemos que están queriendo destruir a los organismos de derechos humanos, destruyendo la verdad. Entonces yo voy a decir una frase lapidaria. Con las abuelas, no, Clarín. Bueno, continúa con las familias que están buscando chicos desaparecidos a partir del año 77. Esto ya fue dispuesto por la jueza y también va a haber que completar el estudio con estas 3 familias con las cuales no se pudo arribar a un resultado concluyente. De la misma forma que se hizo hasta ahora en el Banco Nacional de Datos Genéticos, con el control de todas las partes. Estela, estamos en vivo por SN 23. Dijo y mencionó que había sospechas con respecto a la exdirectora del Banco Nacional de Datos Genéticos. ¿Puede explayarse sobre eso? Bueno, lamentablemente esta señora estuvo al frente del Banco Nacional de Datos Genéticos. Nosotros no ponemos en duda la idoneidad del banco porque no es ella sola la que estaba, es un equipo. Se maneja todo de manera compartida y no pueden haber ningún tipo de alteraciones a los resultados. Pero la pauta de su alejamiento es que cuando la jubilan, como corresponde a cualquier persona que trabajó los años que estipula la ley, se transforma en una cuestionadora y denunciante del proceso de su alejamiento y se pasa, digamos, a defender a los apropiadores de nuestros nietos. Pasa a ser parte. Yo no tengo ahora memoria, quizá Alan pueda decirlo, la conexión que ella tiene con Cavallo, por ejemplo, que es el abogado, que también el juez, que se pasó de un bando a otro. Acá entre nosotros está la abuela Buscarita, que cuando recuperó su nieta, Cavallo era un caballero que tenía claro los derechos humanos de los chicos, de las familias y del país. Bueno, entonces ese paso a la vereda de enfrente, digamos, de la señora Di Leonardo, nos llamó poderosamente la atención. Y en estos días apareció un acta donde se le entrega, cuando ella se va, porque reclama una computadora que era de su trabajo, pero lamentablemente no se sacó el contenido de esa computadora, se la llevó completita. Quiere decir que sospechamos, es una sospecha, que la justicia se ocupe de que puede haberse llevado la información del banco, ya que ella trabajaba con eso, y que haya facilitado los datos a los abogados para que sospechosamente, pensemos, los chicos cambien de idea, no los chicos, los abogados, cambien de idea y digan queremos hacerlo, tal cual marca la ley, y con todo el banco, cosa que se opusieron tenazmente, entregando prendas contaminadas, sangre mal conservada en un lugar impropio como el cuerpo médico forense. ¿Qué pasó? Mientras tanto, que cambiaron así tan radicalmente. ¿Qué influenció en ese cambio? Bueno, lo que tenemos más cerca es esto. Sí, para por ahí complementar un poco, me parece que también hay que tener registro que ellos se negaban al análisis en el Banco Nacional de Datos Genéticos porque decían
que el banco era manejado por las abuelas, después decían que el banco era manejado por el gobierno y que se iba a manipular la información para dar un resultado falso, adjudicarles una familia que no era la de ellos. Y lo que se comprobó es que las abuelas siempre buscaron la verdad. Lo que se hizo fue un estudio controlado por todas las partes, que es lo que pedíamos nosotros desde el principio de la causa, y ellos se negaron sistemáticamente con excusas. Entonces, esto que cuenta Estela viene a cuento de, bueno, ¿por qué un cambio repentino, la aparición de Di Leonardo en la causa de la mano de Cavallo? Y esta es la hipótesis que estamos manejando. También respecto de Cavallo hay que decir que cuando fue juez, no una sino varias veces se pronunció a favor de la extracción obligatoria de sangre, y ahora dice que es inconstitucional, que es un abuso. Bueno, cuestiones que reflejan la incoherencia de su discurso y cómo hay parece para algunos un estándar para cuando está involucrada Herrera de Noble y otro cuando se trata de otras personas. Estela, de todos los nietos recuperados, muchos de ellos están aquí. Hay casos, por lo menos uno que yo conozco, que dio negativo en el Banco Nacional de Datos Genéticos y después con el trabajo continuo dio positivo. Sí, es el caso de un nieto que pertenece, que es de la familia Molfino Amarilla. Él se presentó con sus dudas a esta casa, fue derivado a la CONADI, que está creada para auxiliar desde el Estado. Porque cuando hablan de que el Estado se inmiscuye, el Estado no se inmiscuye, tiene obligación de resolver estos temas sin injerencia en los otros poderes, pero tiene que tener gestos de voluntad de llegar a resolver dónde están los 30.000 desaparecidos y dónde están los centenares de nietos. No es que se meta por cuestiones políticas el gobierno con esta situación, sino que es una obligación. Cuando este chico se presenta, le toman los datos en la CONADI y van a hacerse los análisis de sangre, el resultado fue que no incluía con ninguna familia. 2 años después, por una información del exterior, nos enteramos de que la joven Amarilla había tenido un bebé en un campo de concentración. Inmediatamente llamamos a ambas familias, se analizaron sin pensar que ya estaba encontrado el nieto, el niño. Ya los abuelos no habían muerto, incluso la abuela Molfino fue secuestrada. Es una historia paralela de secuestro y muerte de una madre de Plaza de Mayo. Y se supo la verdad, el chico recuperó su identidad 2 años después de haberse presentado él. Entonces, estas cosas que parecen absurdas pasan, han ocurrido. Entonces, la esperanza es que si llegaran a ser nuestros nietos, quizá no están buscados, más adelante pueden buscarlos y ellos encontrar su familia y la familia a ellos. Por eso el banco es un lugar que va a durar, nosotros decimos el año 2005, quizás mucho más. Porque también un bisnieto, 2050, perdón, porque también un hijo de un nieto nuestro puede el día de mañana querer saber, porque hay dudas, porque hay información nueva. Perdón, ahora ya hablamos de hasta el año 2050 y más, porque el término de vida de las personas se ha prolongado. Nosotros calculamos que en el año 2050 nuestros nietos van a tener 70 años, pero hoy en día la gente vive más de 70 años. Para muestra basta un botón, acá estoy yo. Pero de cualquier manera decimos entonces, hasta el año 2050 o más, en cualquier lugar del país o del mundo, si se encuentra un hombre o una mujer de 70 años o más, tiene dudas sobre su identidad, podrá acercarse al Banco Nacional de Datos Genéticos y con un pinchacito nada más sacarse una gota de sangre y podrá saber si es o no es hijo de desaparecidos. Bueno, y la pretensión de
de que estas cosas se olviden, de que de estas cosas no se hable más, la pretensión de querer votos a cambio de impunidad, parece que les hace mirar solamente su ombligo a esas personas y no recuerdan la historia de la humanidad. Y el caso más cercano que tenemos es España, que pasaron más de 40 años de silencio y hoy se están buscando a los niños secuestrados durante el franquismo, que ya son hombres ancianos o mujeres ancianas, y se está buscando los restos de las víctimas del franquismo. La memoria para una democracia es necesaria, y querer negociar la amnesia, creo que felizmente en un país ya esclarecido como el nuestro va a ser imposible. Nosotras a este caso lo tomamos como un caso más. Hemos tenido casos muy difíciles y los hemos resuelto. En este momento me acuerdo del caso de una adopción plena. En nuestro país una adopción plena es irrevocable. Sin embargo, nosotras, que estábamos tan seguras que esa criatura era una nieta nuestra, luchamos, acudimos a las Naciones Unidas, nuestros abogados lucharon también, y llegó un momento que pudimos bajar una adopción plena. Y la nieta es nuestra nieta y vive felizmente, vivió hasta no hace mucho tiempo con su abuela, que lamentablemente ya falleció, pero es un caso de hace muchos años ya. Entonces, ese era un caso muy difícil que también lo hemos solucionado. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pueden entonces, si no hay más preguntas, recoger, creo que ya deben estar en la mesa de entradas, el informe completo, cronológico, desmenuzado, de todo el proceso del caso Noble Herrera. Está a disposición de ustedes para que lo usen en sus comunicaciones con la sociedad. Y les agradecemos muchísimo la presencia. Muchas gracias.